Pues son las 6 en punto, las 5 en Canarias y, por tanto, gracias por venir. Sé que un día por la tarde no es fácil para vosotros, pero así mandan las circunstancias. Esta mañana hemos estado en un encuentro de sacerdotes jóvenes de Aragón, porque una de las cosas que se intenta hacer desde las oficinas y desde los servicios que atienden a víctimas es precisamente la sensibilización. Y la sensibilización a sacerdotes pues también es una cosa importante. Y allí hemos estado esta mañana y acabamos de llegar a Teruel hace cosa de 15 minutos. Bueno, ya anunciamos en la página web que poníamos en marcha este servicio diocesano para la atención a víctimas, ¿no? Y para la prevención de abusos sexuales. Y lo hacemos teniendo en cuenta pues un servicio, un proyecto, Repara, del Arzobispado de Madrid, que hoy por hoy pues es un referente en toda España, ¿no? Entonces, yo os voy a contar muy brevemente el proyecto que tenemos. Lo nuestro es solo proyecto, pero lo de ellos es ya una realidad concreta, ¿no? Porque después de estos años ya han atendido a más de 350 víctimas y eso pues les da mucha credibilidad y a nosotros también nos da la seguridad de podernos apoyar en personas que ciertamente están trabajando desde hace años con muchas personas que han sido víctimas. Ustedes saben que el Papa Francisco está urgiendo a mantener un compromiso decidido en la protección de menores y personas vulnerables que hayan sido o puedan ser víctimas, ¿no? Y en ese sentido, el 2020, los obispos de Aragón crearon la Oficina de Recepción de Informes y Denuncias de Abusos Sexuales en estas diócesis aragonesas, que está con sede en Zaragoza. Pero nos pareció que por la distancia a Zaragoza y por otra parte porque queríamos ir un poco más, nos gustaría complementar este servicio, pues desde la diócesis queremos acercar y ampliar este recurso, organizando un servicio de atención a las personas que sufren o han sufrido abusos sexuales en el pasado, tanto si se han producido en el seno de la Iglesia Católica como si han tenido lugar en la familia o en otros ámbitos. Nuestro objetivo es acompañarlas, asesorarlas y concienciar tanto a la comunidad cristiana como a la sociedad, porque ciertamente poco a poco estamos tomando conciencia de la lacra que supone los abusos sexuales, pero todavía queda mucho por hacer. El equipo básico de atención a las víctimas de nuestra diócesis está formado por 5 personas que se encargarán, en la medida que acudan personas, de la primera acogida de las víctimas y de ofrecerles, según la demanda de cada una, el acompañamiento psicológico, jurídico y espiritual que demanden. Vamos a contar con los profesionales de Cáritas de Teruel y Albarracín, si necesitamos para algún caso. Y además de esas 5 personas que se ocuparán de atender a las personas que acudan, hay 2 más que se van a preocupar de la formación de catequistas, monitores, sacerdotes y cuantos trabajen con menores de edad en el ámbito de la diócesis. Y vamos a estar coordinados tanto con la Oficina de Recepción de Denuncias de las Diócesis de Aragón, con sede en Zaragoza, como con el proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid. Y como lo nuestro, como decía, es solamente un proyecto y lo suyo es una realidad que lleva funcionando ya varios años, pues voy a dejar la palabra a Miguel García Baró, que es filósofo con numerosas publicaciones, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales, Políticas de España y catedrático en la Universidad Complutense de Madrid y en la Pontificia de Comillas. Y también está aquí Lidia Troya, ella es responsable de la primera acogida y coordinadora de atención. Su vida, su formación, ahora mismo pues, se vuelca en el ámbito de la escucha, de las relaciones de ayuda y acompañamiento, sobre todo en caso de abusos y de duelos. Y en especial también a don José Antonio, que ha explicado ya muy bien lo que es el proyecto Repara aquí y la realidad Repara sigue siendo un proyecto en Madrid. Ahora va a hacer 4 años que el cardenal de Madrid me llamó y me encargó por sorpresa que coordinara ese equipo. Cuando vi qué personas son las que él ya tenía pensadas para que fueran coordinadas por mí, pues decidí aceptar inmediatamente y además porque
había esta originalidad que ha mencionado don José Antonio de, primero, recibir abusos sexuales de todos los estilos, en todos los ámbitos, prescritos o no, en Madrid o en cualquier parte del mundo, dentro y fuera de la Iglesia, por supuesto, y por tanto era un servicio a la sociedad. Era el primer punto para hacer creíble un proyecto que si no podía parecer que, hombre, la Iglesia hace lo que hace, cierta parte de ella, ¿no? Y luego, pues fácilmente quiere dar marcha atrás, borrar las huellas. No, y claro, evidentemente no era eso. Yo soy un laico que no ha tenido, que no pertenece a ningún movimiento particular en la Iglesia, sino que simplemente como profesor pues me he tenido que encargar muchas veces de casos que rozan este tipo de temas, ¿no? Al ser profesor de antropología, de metafísica, de ética, pues muchas veces me he visto en asuntos próximos. Bueno, entonces comenzó de esa manera el proyecto y además se ha visto después ampliado a un tipo de abuso que es el abuso de conciencia, el abuso de poder y el abuso espiritual. Porque muchísimas veces eso es lo que está en el principio de lo que termina por ser abuso sexual. Y esto significa también que entonces, naturalmente, los abusos a personas adultas son tantos en número y tan importantes, por supuesto, como los abusos pedófilos. Y que eso es un amplísimo dominio al que llega mal el derecho canónico y casi de ninguna manera el derecho del Estado. Y sin embargo hay muchas víctimas que necesitan ayuda, que necesitan, ellas dicen denunciar, pero la verdad es que no hay dónde denunciar, pero sí ser escuchadas, ¿no? Entonces eso ha ido ampliando y ampliando nuestra experiencia y también la cantidad de gente a la que hemos podido vincular al proyecto e incluso la zona de formación para la prevención que hemos ido también pues engrosando cada vez más. Tenemos cursos a distancia que intentamos ofrecerlos en todas partes para que de esa manera al menos haya ya un grupo grande de gente vinculada o no a la Iglesia que pueda, digamos, hacer difusión de la necesidad que tiene una víctima de encontrar apoyo en otras personas, sencillamente. Y luego que sepa que las personas que la van a oír no la van a interrogar, la van a oír, la van a creer. Entre los testimonios que tenemos recogidos y que solemos utilizar, como esta misma mañana ha hecho Lidia, en Zaragoza pues están algunos del estilo de yo hace 50 años que cada vez que hable de lo que hable, pienso que nadie me está creyendo, porque cuando empecé a hablar de esto fue peor que si me hubiera callado. La situación tiene que cambiar y está ya cambiando, entonces nos alegramos muchísimo de que estos 4 años que han servido pues, a 350 víctimas, a 4 o 5 victimarios. Lo que pasa es que es muy difícil que los victimarios vengan motu proprio y reconociendo el daño que han hecho. Más bien es pues, porque se les obliga a que tengan un cierto tratamiento psicológico. Tal. Pero bueno, da igual. La cuestión es que no nos olvidamos en ese sentido de nadie, aunque las víctimas sean el centro del problema, ¿eh? Y, por tanto, pues si la multiplicación de cosas que sean como Repara nos parece absolutamente esencial, porque es un problema de una envergadura social enorme, bueno, pues nosotros en lo que afecta a la Iglesia, desde eso es trabajar por la sociedad entera y con la máxima coherencia y credibilidad completa, claro, no meternos en ningún charco extraño que nos quitara de pronto la posibilidad de seguir ayudando en serio a la gente. Esa es la idea. Bueno, muchas gracias. Yo en realidad no había preparado nada porque iban a hablar ellos y yo estoy aquí por si tenéis preguntas, ¿no? Pero el caso es que no sé si habéis escuchado alguna vez a una persona víctima de abuso. Yo os puedo decir que muy humildemente llevamos casi 4 años asomándonos a esta realidad de los abusos, abriendo los ojos a esta realidad de los abusos y el sufrimiento de las personas es tremendo, es tremendo. Como decía antes don José Antonio, en Repara estamos acompañando a personas que han sufrido abusos tanto en el ámbito intrafamiliar, abuso sexual, como en el ámbito eclesial. No solo abuso sexual a menores, sino también abuso a personas adultas y también abuso espiritual, que lo mencionaba también Miguel. Son personas que han vivido en una terrible soledad, en un silencio también terrible, con la incomprensión
de sus maridos, de su entorno más próximo, de los ámbitos comunitarios, de los ámbitos eclesiales. Y todo eso ha ido añadiendo dolor al dolor. Hay quien dice que el sufrimiento causado en el abuso es como la cima del Everest del sufrimiento humano. Es terrible, terrible. Entonces, nuestra experiencia es que cuando ayudamos, acompañamos, estamos disponibles para las personas con medios profesionales. Repara, tenemos un área de atención terapéutica, un área de asesoramiento jurídico también y de acompañamiento espiritual para aquellas personas que lo piden. Las personas vuelven a la vida, ¿no? Es muy difícil sanar sola, esto supongo que lo podemos imaginar por experiencias propias que podamos tener, sin el apoyo, la escucha, la validación, etc. Entonces, estamos ante una realidad que es muy dolorosa, pero también, yo decía antes a los sacerdotes, a mí repara, me reconcilia. Es curioso, ¿no? Pero pese a todo el dolor subterráneo en las vidas de las personas, me hace seguir creyendo en lo mejor del ser humano, ¿no? En la capacidad de rehacerse. Y también que repara sea parte de la Iglesia Católica, sabiendo de dónde venimos, es decir, bueno, pues de una ocultación, ¿no? También me reconcilia personalmente. Recursos públicos para la atención de este tipo de víctimas. ¿Qué aporta un programa como este? ¿Qué plus, qué características tiene un programa como este que no tengan los recursos públicos? Pues el tema es que los recursos públicos están saturados, al menos en Madrid, de donde nosotros venimos. De hecho, si tú vas a un recurso público, cualquier problema de salud mental, están dando citas para el año próximo, pero desde enero. Quiero decir, es muy difícil y si no tienes dinero, no te puedes pagar, ¿no? Un proceso terapéutico. Entonces, nosotros en Repara estamos incluso trabajando de la mano de recursos públicos que nos derivan a personas también. Personas que están, que necesitan una atención más urgente y están viniendo a Repara. Es decir, ya hay mucha gente que está haciendo esto. No somos los primeros, ¿no? Y estamos aprendiendo mucho de quienes ya nos preceden, por fortuna. Pero es verdad que están saturados, ¿no? Y luego el hecho de hacerlo desde dentro de la Iglesia también aporta algo distinto para las víctimas de la Iglesia. No lo hemos mencionado, pero naturalmente todo lo que hacemos es gratuito. Incluso si hubiera que, por ejemplo, que entablar un proceso contra la diócesis, pues, en fin, habría que ayudar gratuitamente a eso y a promover hasta las compensaciones económicas que fueran necesarias. No es lo más frecuente porque la gente que acude a nosotros no tiene un afán ni de venganza, ni de... No, lo que quiere es, por supuesto, que se desconecte el problema, que se evite que eso continúe en el futuro y, por tanto, pues a veces se tarda mucho tiempo en querer denunciar. No es que la ayuda jurídica esté desde el primer momento tan disponible, lo está desde luego, pero vamos, es la ayuda psicológica y la ayuda de las escuchas de duelo voluntarias lo que primero requiere la gente. Y se dedica mucho tiempo, que es también algo muy difícil en un servicio público. Obispo, no sé si cree que en Teruel puede ser más complicado que aún para las víctimas acudir y reconocer el tamaño de la cárcel. Yo creo que la experiencia de otros sitios, también de Repara en Madrid, es que al principio cuesta mucho, ¿no? Como decía, poco a poco, en temas como este, tenemos que ganarnos la credibilidad. Pero si poco a poco hay personas que acuden, se sienten atendidas y ven que el servicio que se les ofrece de acompañamiento les ayuda, pues poco a poco podrá servir a más personas, ¿no? Ojalá, entre comillas, no hubiera casos, pero la realidad es que sabemos que hay casos que, dentro y fuera de la Iglesia. Y, por tanto, yo creo que estamos en la obligación de apoyar todo tipo de proceso que ayuda a una persona a volver a la vida, ¿no?
porque sabemos, aunque sea una cosa, por lo menos para muchos, prácticamente nueva, que un abuso no es solo un momento fatal en la vida de la persona, sino que un abuso supone romper la vida de una persona de arriba abajo. Y si en eso nosotros podemos echar una mano, pues la verdad es que será una maravilla, ¿no? Y en ese sentido, pues tampoco vamos a trabajar por números. Si hay en Cáritas Teruel, por ejemplo, una persona sola que sale de la calle y vuelve a una vida normalizada, bendito sea el servicio de Cáritas, ¿no? Aunque solo sea para una persona. Si aquí, por las dimensiones, pues acuden pocas personas y podemos ayudar solo a una o a dos, a los que sea, pues bueno, bendito sea Dios. Cualquier servicio que se pueda hacer a este tipo de personas que tienen tal sufrimiento en su vida, pues lo daremos por bien empleado los esfuerzos de las personas que están implicadas en este servicio. Permíteme añadir, don José Antonio, que para que tomemos conciencia cabe decir que los casos del pasado son casos del presente. Quiero decir, aunque el tiempo pase y el caso prescriba, el dolor de las víctimas no prescribe. Esto es fundamental y en Repara trabajamos con esto, ¿no? Comentaba yo esta mañana a estos sacerdotes una conversación que tuve con una persona víctima de ayer y padeció el abuso hace pues 40 años más o menos, cuando era menor. Estaba en un seminario de una congregación religiosa y me decía, ellos me dieron la educación y la cultura, pero me robaron el alma. Desde entonces, hace 40, 50 años, no tengo miedo a la muerte, sino a la vida, ¿no? Entonces, pensad cómo puede vivir una persona que sufrió los abusos en el pasado, ¿no? Entonces, también estamos trabajando con eso, queriéndonos responsabilizar de lo acontecido. Esto es importante también. Parece difícil que la víctima que haya sufrido un abuso sexual dentro de la Iglesia acuda precisamente a la Iglesia pidiendo ayuda. Sorprende cuanto menos, ¿no? Sí, Miguel, ¿quieres decir? Ahora digo yo también. Pues dilo tú, así cambiamos después el micrófono. Sí, es verdad que sorprende. De hecho, inicialmente en Repara tuvimos como muy entendible, ¿no? Como cierta contradicción de las personas que nos decían, bueno, esto es increíble, ¿no? La Iglesia hace esto y encima ahora van a lavar la cara a la Iglesia. Entiendo perfectamente la crítica. Para nosotros el equipo, ¿no? También era como algo extraño a priori, pero os damos nuestra palabra en esto, hablo de Miguel, por eso decía, habla tú que eres el jefe, y de mí, ¿no? Que estamos absolutamente comprometidos y no estamos para lavar la cara a nadie. De hecho, la mejor publicidad de Repara ha sido la voz de las propias víctimas, ¿no? Por eso vienen, porque se fían de nosotros. Como Iglesia tenemos que ganarnos la confianza, obviamente. Y es bonito también ver cómo personas que han sido víctimas han hecho el proceso terapéutico, el proceso de sanación y hoy son acompañantes de otras víctimas en los grupos de ayuda mutua que hemos empezado a crear, ¿no? Entonces, las personas distinguen entre la Iglesia de los malos y la Iglesia de los buenos, ¿no? Entre la Iglesia más institución, donde hay mucho camino por recorrer todavía, pero también la otra parte de la Iglesia. De hecho, muchas dicen, no me ha dolido tanto el abuso que me provocaron cuanto la manera en la que la Iglesia no me ha sabido acompañar cuando tocaba. Eso es más doloroso para una persona creyente, cristiana o con fe, ¿no? Pero porque es más doloroso también podéis entender el poder sanador, a lo mejor sanador es una palabra, o reparador, que se nos queda un poco grande, ¿no? Pero en este caso, ver a otra Iglesia, a otras personas que caminan con ella y la acompañan en este proceso. En ese sentido, solo una cosa añado. Una de las rupturas que se producen con el abuso es precisamente la ruptura espiritual, ¿no? Es decir, eran personas que tenían una vinculación muy fuerte tanto con Dios como con la Iglesia. Y bueno, es verdad que eso se puede tratar en cualquier otro sitio, pero para muchas de ellas la reconciliación con la Iglesia y que la Iglesia tenga una palabra sincera de perdón es también muy sanador, ¿no?
Yo solo he podido vivir en primera persona ante algún caso que, bueno, pues que me han comentado cómo han sufrido algún tipo de abuso, y el que, bueno, pues alguien que representa de alguna manera a la Iglesia les diga, pues te pido perdón porque ciertamente lo hemos hecho mal. Pues eso también ayuda a la sanación interior, ¿no? Perdón, ¿de cuántos casos tiene conocimiento la diócesis de Teruel de abusos en el seno de la Iglesia, en la provincia o en la diócesis? ¿Vas a decir algo y después respondo? Bueno, perdón, iba a terminar de responder. Sí. Iba a decir que, efectivamente, que la Iglesia haga eso puede parecer raro, pero si la Iglesia no hiciera nada, entonces sería todavía mucho peor. Evidentemente tenía que hacer algo, y tenía que hacer algo lo más sincero, profundo y fuerte que pudiera. Y luego es verdad que hemos tenido al principio de nuestra andadura, recordará Lidia una tarde en que una de esas víctimas que estaban bastante en los medios nos visitó, con muchísimos años de terapia psiquiátrica detrás y tal. Estábamos al principio de la pandemia y el hombre nos insultaba todo lo que podía y a la vez se lanzaba a nosotros y nos abrazaba y nos besaba con mascarilla y con todo, ¿no? Y era justo la mezcla que era imprescindible. Imbéciles, estáis haciendo, por además laicos, imbéciles, estáis haciendo el trabajo sucio, no sé quién, sois unos idiotas, esto es absolutamente increíble, y de repente se lanzaba y nos abrazaba. Y al final ha quedado cada vez más amigo nuestro, pero por otra parte era una reacción perfectamente lógica y que agradecimos mucho, porque podría no haber aparecido por allí y haber simplemente despreciado ese movimiento y decir, bueno, pues es tan increíble que yo no voy ni a decirles cuatro verdades, ¿no? Pero sí pasó. Perdón. Esta persona, perdona, decía, no abusó una sola persona de mí, abusó toda la comunidad que lo permite, ¿no? La culpa de que haya malos en la Iglesia es que los buenos no hacen nada, ¿no? Bueno, pues las dicotomías bueno-malo, no sé si son justas, pero seamos de las que hacemos algo, ¿no? No sé si nos ayuda mucho el tema de los números, aunque entiendo que sea un tema como muy periodístico, ¿no? Pero bueno, no tengo inconveniente en ese sentido de responder. De cara a lo que nos pidió el defensor del pueblo, que eran los casos de abusos sexuales a menores desde 1950, documentados hubo 3 casos. Uno de ellos que estaba en el archivo y que es un caso público porque fue juzgado en su momento por el Tribunal Eclesiástico de Teruel y después fue juzgado por, ahora no recuerdo si la Audiencia Provincial de... no recuerdo exactamente, o sea que es un caso público que se juzgó y se condenó tanto en sede canónica como en sede civil. Y después tenemos 2 casos que aparecieron en el diario El País. Y de esos 2 casos, de uno ya informamos, si recordáis. Bueno, pues nos pusimos de acuerdo con El País, al final nos pasaron el correo electrónico de este señor, me dirigí personalmente a él 4 veces, creo recordar, y no ha querido formular ninguna denuncia. Alguno lo interpretó esas declaraciones del obispado como que nosotros echábamos en cara. No, simplemente dijimos lo que hacíamos, porque entendemos que una persona víctima de abusos pues tiene muchas dificultades también para denunciar. Y después ha habido otro y nos hemos vuelto a dirigir también al País para pedir alguna seña para poder comenzar algún tipo de investigación. Eso fue a principio de año y de momento no hemos tenido ninguna respuesta. Esos son los 3 casos que yo tengo documentados y cómo se han ido tratando. Han hablado de un tipo de abuso que es el abuso de autoridad. No sé si lo podrían perfilar un poco porque parece ser que los límites son más difíciles. Y luego hay otra también para el señor obispo. Este tipo de programas y la actitud de la Iglesia parece desde fuera que se debe al impulso personal de este Papa. No sé si se corre el riesgo de que cuando este Papa no esté, las cosas vuelvan a ser un poco como antes. ¿Cuál es su opinión personal? Mi opinión personal, como el de otros temas, es que esto ha venido para quedarse. Y ha venido para quedarse
porque esta mayor sensibilidad de la Iglesia es también una mayor sensibilidad o refleja la mayor sensibilidad de la sociedad. Desgraciadamente, los abusos sexuales se han escondido en casi todos los ámbitos, durante, iba a decir años, quizá durante siglos. Y ahora estamos despertando. Y creo que en esto no va a haber marcha atrás, porque ciertamente la conciencia que todos tenemos de lo que supone un abuso sexual en la vida de una persona es mucho mayor que hace incluso solamente 10 años. Yo creo que todos hemos tomado una conciencia mucho más fuerte. Y es verdad que el Papa Francisco en este tema ha dado un gran impulso, pero en tiempos de Benedicto XVI esta corriente ya estaba muy fuerte. O sea que no es una cosa personal de este Papa, sino que de alguna manera pertenece a un hilo que tiene sus raíces mucho antes. Y respecto a la otra, el móvil también. Normalmente, si nos referimos, por ejemplo, al caso de un abuso que se produzca, que un eclesiástico lo lleve a cabo sobre una persona que es mayor de edad y que en principio parecería que es absurdo que se haya dejado, digamos, seducir meter en ese problema, ¿no? Hay primero que tener en cuenta que el abuso sexual es antes una especie de apoderarse del alma de otra persona, es decir, que es absorber otra personalidad, que por tanto en muchos casos el tipo de persona que abusa es más bien el de un narciso espiritual y muchas veces tiene un cierto liderazgo, no es por ejemplo un cura que esté escondido en la última, no, sino que puede tener un papel importante, incluso escribir, dar conferencias, hablar hasta de estos temas, no mal, es decir. Y en ese sentido el gran peligro es que para cualquier persona, ¿no? Si está llena de sí misma, tiene la tentación de, en toda relación simétrica, empezar a aprovecharse del otro. Un aprovechamiento que puede empezar por cosas tontas, pero que puede ir creciendo, hasta someter enteramente la voluntad de otra persona. Y al final terminar en el abuso sexual. Llamamos abuso espiritual a cuando eso interfiere en la relación con Dios, es decir, que es la suplantación de la propia conciencia por otro, que además, por ejemplo, pues porque haya fundado una comunidad de nuevo estilo y haya recibido el refrendo oficial de la Iglesia, pues se siente lleno de un carisma que, vamos, para decirlo de una manera un poco rápida, él reemplaza al Espíritu Santo. Y entonces, claro, su voz, sus órdenes, sus consignas, pues son, vamos, para la persona que cae en esa red, más importantes que el Evangelio, más importantes que su propia relación con Dios. Si encima eso termina en un abuso ya completo, es decir, lleno de contradicciones, donde uno ha perdido su propia personalidad por el camino y tal, pues al final, claro, es un desastre el que se produce, que incluso si no se llega al abuso sexual, ya se está roto, se está completamente roto. Incluso, la verdad es que esperamos una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense, hecha por personas que además colaboran ya mucho con nosotros, que se va a llamar No Repara, pero en fin, pero sí Tejer con J, para la investigación en este tipo de asuntos, en narcisismo espiritual, abuso de conciencia, que es un tema enorme. Repara está en Aragón, empieza en Teruel. Repara como tal empieza en Teruel, sí. Como he dicho, en el 2020 se fundó una oficina para la recepción de denuncias para todas las diócesis de Aragón y ahora los obispos y vicarios de Aragón estamos trabajando para que no sea solo una oficina, sino que tenga también este servicio de acompañamiento tanto psicológico como jurídico o espiritual. Y no sé si se llamará así o cómo se llamará, porque hay muchas iniciativas, algunas se empiezan a llamar Repara, otras tienen otros nombres, pero lo normal es que poco a poco en todas las diócesis, no solamente de Aragón, sino de España, se ofrezca algún tipo de servicio de este estilo. ¿Y cómo es que tiene que hacer una víctima? ¿Viene a Cáritas? ¿Tenéis un teléfono? Hemos puesto... Sí.
hemos puesto un cartel en casi todas, bueno, yo espero que esté poco a poco en todas las iglesias, en colegios, en entidades, donde está precisamente estos datos que tenemos aquí: el WhatsApp, el correo electrónico y el teléfono. Y bueno, pues esperamos que ese sea mejor por la experiencia de ellos, ¿no? La gente, como primera providencia, no suele ir a una oficina, sino que se pone de acuerdo a través del teléfono, del WhatsApp, y a partir de allí se busca la manera de encontrarse en un sitio que sea lo más, como decíamos, neutro posible, para poder hacer la primera acogida y después ver qué tipo de ayuda se puede ofrecer. De hecho, hemos preparado, no sé si tenéis tiempo, una salita aquí en este edificio. Nos parecía que era importante que no fuera en el obispado para no darle una fuerza simbólica que a algunas personas les puede echar para atrás. Pero vamos, la experiencia de otros sitios es que la gente se pone de acuerdo o llama a través del teléfono, del WhatsApp, y a partir de allí pues intentaremos echar una mano. El equipo de Teruel, y en la medida en que veamos que esto nos desborda, pues a través de los compañeros de Repara Madrid o del Arzobispado de Zaragoza o de otros profesionales a los que tengamos que echar mano, ¿no? Somos conscientes de que en eso tenemos que ser humildes, ¿no? Hay un grupo de personas que se están formando y que tienen una formación propia por su trabajo, pero sabemos que cuando se trata de un caso muy complicado, si no se ayuda bien, podemos hacer mal. Y en ese sentido, pues buscaremos las ayudas que en cada momento se necesiten.